Hola, hola, y como quedamos ayer, aquí estamos otra vez para hablar de la palabra de Dios y entender este principio de iglesia, esto que el Señor ha querido que nosotros hagamos. Así que bienvenidos a este tiempo, damos gracias al Señor por sus misericordias y por supuesto, por favor, comparta con otros, suscríbase al canal, dele like, vaya por nuestras redes sociales para que todos juntos, unidos, clamemos por esta nación. Y también podamos nosotros entender por qué estamos clamando, cuál es la razón, cómo Dios nos está llamando a clamar, qué es lo que necesitamos, cuál es la consecuencia si nosotros cumplimos y obedecemos a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Así que esta noche, bienvenidos, conéctese, por favor, tome el papel y lápiz y escriba, recuerde que lo que se escribe muy posiblemente no se olvida, así de que es importante que hagamos el ejercicio. También les invito a que varias veces puedan ustedes estar escuchando esta transmisión, puedan ustedes volver a tomar los versículos, poner en práctica lo que estamos haciendo en esta hora, porque de esa manera nosotros vamos a poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así de que bienvenidos, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Hemos venido hablando acerca de nuestra obligación, nuestro compromiso como iglesia, nuestro compromiso personal, lo que cada uno debemos hacer como creyentes para esta nación colombiana. Así es de que seguimos hoy con Segunda de Crónicas 7:14. Pero para poder entender este versículo debemos irnos un poquito antes. El pueblo de Israel estaba allí reunido en la casa que el rey Salomón había hecho para el Señor, para Jehová. Y recuerden que en ese momento la gloria del Señor se manifiesta allí en ese lugar. Segunda de Crónicas 7:11 nos dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de oración, por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Algo que nosotros debemos definitivamente conocer, entender y recapacitar sobre este texto bíblico es quién habla en este pasaje. En este pasaje, el cronista nos está contando la historia de Salomón, pero en el versículo 12 dice que se le apareció Jehová a Salomón de noche. El mismo Dios se le presentó a Salomón y le dijo, eso significa que le habló. Al hablarle, de ahí, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, nosotros encontramos que el que está hablando es Dios. No está hablando el cronista, no está hablando Salomón, no está hablando el que escribió, no está hablando un profeta, está hablando Dios. Pues fue Jehová quien se le apareció a Salomón de noche. Así es que esto que dice allí es la palabra directa de Dios, no es la palabra inspirada de Dios. Aquí lo que nos está hablando es Dios.
Y lo que Dios le dice a Salomón es: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de oración, como lugar de sacrificio. Y luego el Señor dice: si yo cerrare los cielos. Y luego dice: si se humillare mi pueblo. Y luego dice: ahora estarán abiertos mis ojos, porque ahora he elegido. Si usted se da cuenta, lo que hay aquí es una afirmación directa de Dios. Dios está diciendo que si suceden estas cosas, Él, el Señor, el mismo que le está hablando a Salomón, Dios Todopoderoso, escuchará desde los cielos, perdonará los pecados y sanará. En ese momento le está hablando a Salomón, y sanará esa tierra, su tierra. Pero la Biblia tiene la bendición de ser práctica en el ayer, en el hoy y en el mañana. La Biblia la podemos usar para el hoy. Y lo que el Señor le está diciendo a Salomón lo podemos aplicar hoy para los que estamos hoy y para las circunstancias en las que vivimos hoy. Es decir, que no es que el Antiguo Testamento era solo para la gente del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento solo para la gente del Nuevo Testamento. La Biblia es una sola. El Antiguo y el Nuevo Testamento están concatenados. Hay una palabra que empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis y que es una sola. Es esa palabra que no se devuelve vacía. Es esa palabra que en toda su generalidad sirve para instruir, para enseñar. Es esa palabra que en todo es viva y es eficaz, que es cortante como espada de doble filo, que traspasa los huesos y los tuétanos y redarguye el corazón del hombre. ¿Esto qué significa? Significa que esta palabra no fue solo para Salomón, no es solo para el pueblo de Israel. Esta exhortación de parte de Dios, este ánimo que Dios le entrega a Salomón, diciéndole: mira, de alguna manera yo sé que el pueblo va a pecar. Porque hay una realidad, desde el capítulo 7 de Segunda de Crónicas hasta el capítulo 15 o 16 de Segunda de Crónicas, nosotros encontramos la historia de un pueblo que anda en una ambivalencia. De repente están bien con Dios, de repente están mal con Dios, y en esa ambivalencia pasa el pueblo de Israel. Pero es que esa misma ambivalencia la estamos viviendo nosotros. Nosotros como pueblo cristiano hoy, que usamos el Nuevo Testamento, que tenemos a Jesucristo como ese puente de salvación que nos ha sido entregado. Nosotros hoy como pueblo vivimos ambivalentes. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor Jehová, nuestro Dios, lo que hizo fue dejar de alguna manera una fórmula para que todo aquel que la entienda la ponga por práctica y pueda ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su nación. Y es Segunda de Crónicas 7:14. El Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que el Señor dejó fue la solución al problema. O sea, hay una realidad. Ustedes van a pecar. Hay una realidad. Aquí hay un pueblo que tiene un problema, que hoy está bien con Dios porque Dios les permitió construir el templo, porque Dios les dio, porque Dios hizo, porque Dios, ese Dios al que estamos acostumbrados a mandar, a decirle que haga y que haga, fue misericordioso y cumplió su palabra, la palabra que le dio a David, para que su hijo Salomón construyera el templo y su casa. Pero ese mismo pueblo, si usted lee Segunda de Crónicas 7:14, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 16, usted encuentra que ese mismo pueblo es el pueblo que empieza a pecar, a regenerar ídolos, a traer maldad, etcétera, etcétera. Pero Dios le deja esa solución, y es la misma solución que tenemos nosotros hoy. O sea, Dios está diciendo: ustedes van a pecar, ustedes son un pueblo rebelde, ustedes son un pueblo testarudo, pero yo les voy a dejar una solución.
les voy a dejar la manera de cómo salgan ustedes del problema. Y no solamente ustedes como individuos, no solamente ustedes como familia, sino ustedes como nación. Porque es que el Señor no hace una promesa solamente para una persona, no le hace la promesa solo a Salomón. Le está diciendo a Salomón, yo sanaré su tierra. Y esa es una promesa para todos. Entonces este versículo está condicionado. Pero hay una situación en la que de verdad en lo personal a mí esto me ha dado muchas vueltas en la cabeza, y es como si todos no sabemos, o por lo menos la mayoría de los cristianos no sabemos este texto bíblico, ¿por qué razón no lo ponemos en práctica? Y yo llegué a dos conclusiones. Una, porque definitivamente no lo entendemos. No entendemos qué significa humillarnos, no entendemos qué significa orar, no entendemos qué significa buscar el rostro de Dios, y mucho menos entendemos qué significa apartarnos del mal camino. O la otra es que simplemente nosotros no queremos hacerlo. Y cualquiera que sea la situación, hay una decisión que personalmente tomé. Y es, enseñemos qué significa 2 de Crónicas 7:14. Si ya habiendo enseñado qué significa 2 de Crónicas 7:14, no lo hacemos, ya esa cuenta es con Dios, porque por lo menos ya lo entendimos. Este estudio de 2 de Crónicas 7:14, de verdad que lo he hecho de todas las formas, en los ayunos, en las vigilias, en las congregaciones, en las reuniones con los pastores, en todas partes, para poder llevar la idea de que entendamos lo que Dios nos está diciendo. Ya el hecho de ponerlo en práctica nos corresponde a cada uno de nosotros de manera personal. Y aquí hay una realidad, mis amores, y es, esto no lo va a lograr la congregación en pleno, o todos los cristianos en Colombia, o los cristianos colombianos en el exterior. No, mis amados. Esto se va a lograr de manera personal. Cuando usted toma una decisión y dice, yo, Luz Amanda Ortiz Rodríguez, voy a poner en práctica 2 de Crónicas 7:14 y me voy a esforzar y voy a trabajar por esto y voy a cumplir, porque el Señor ha dicho que si yo hago estas cosas, Él me va a oír, Él va a perdonar mi pecado, Él va a sanar mi tierra, y la primera tierra que necesito que sea sanada es la mía, mi ser, esta persona que hay aquí, que necesita realmente encontrar esa sanidad de parte de Dios, para que así pueda ser luz, para que así pueda ser sal, para que así pueda llevar el mensaje, porque si no, entonces estamos llevando un mensaje dañado. En ese orden de ideas, mis amores, lo que el Señor promete es que seremos escuchados, seremos perdonados y seremos sanados. Para esto hay una condición: humillarse, orar, buscar el rostro y convertirse de los malos caminos. Así de que tenemos una condición para poder nosotros recibir la bendición. Eso es lo primero que debemos entender. Este versículo muestra un condicionamiento. Si ustedes hacen esto, yo hago esto, dice el Señor. Entonces es importante entender que Dios no va a hacer algo si nosotros no cumplimos. Pero vamos a hablar acerca de todo este panorama de la humillación, que creo es la parte, es la parte más importante, no con esto decir que el versículo no es importante, sino la parte más importante para nosotros, porque es la parte más difícil de cumplir. Entonces vamos a hablar acerca de humillarse. Nosotros confundimos la humillación con ese sentimiento que tenemos cuando alguien nos ridiculiza, o cuando alguien nos hace sentir inferiores, o cuando alguien nos maltrata y nos sentimos, decimos, es que me humilló, es que me hizo sentir inferior, es que me maltrató, es que me ofendió, es que me humilló, ¿verdad? Entonces nosotros sentimos la humillación como así, y como si esa fuera la humillación que vamos a trasladar en el momento en que entramos a la presencia del Señor. Pero así no es. El significado de la palabra humillar, pues realmente hay varios significados acerca de esto. Pero vamos a hablar acerca de ese significado espiritual
de lo que el Señor nos está diciendo. Dios en ningún momento está diciendo aquí que al humillarnos Él nos va a maltratar, Él nos va a juzgar, Él nos va a hacer sentir mal, en ningún momento. Primero porque perdería la esencia. Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no humilla, Dios no maltrata, Dios no degenera, porque Él es amor. El amor no hace eso. El amor exhorta con cuidado, el amor hasta castiga con cuidado. Porque cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos llama la atención, lo hace con amor. Así de que no se trata de esa humillación al que usted y yo de pronto hemos estado acostumbrados que las personas hagan o que vemos que las personas hacen con otros. No, esto no es un tema humano. Dios está pidiendo un tema espiritual. Así de que, mis amados, vamos a encontrar varios términos, varios significados al término humillarse. Pero vamos a hablar de esa parte espiritual, de esa parte como bíblica, de qué es lo que Dios quiere. Y viéndolo desde esa perspectiva, encontramos que humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, las rodillas, en una señal de sumisión, de acatamiento. Otros significados que tienen es abatir el orgullo, la altivez. Entonces, pero no se trata solo de la posición. Digamos un ejemplo que hay unas personas muy importantes a las que tenemos que ir a visitar y digamos la cultura de ellos es que la forma de mostrar ese respeto es que debemos bajar la cabeza. Cuando bajamos la cabeza lo que estamos diciéndole al otro es usted es más importante que yo. Si tuviéramos que doblar las rodillas, que esperemos no tener que hacerlo ante los hombres, es obviamente decir totalmente estoy a su disposición, totalmente a su disposición. Ese sería el significado desde lo físico. El significado desde lo emocional, porque el tema no es espiritual, no es que yo voy y me humillo espiritualmente, no, yo voy y me humillo emocionalmente. Lo que yo hago es abatir el orgullo, la altivez, porque para poder entrar a la presencia del Señor yo tengo que ser humilde. Pero ojo, no es que yo digo, ay, soy espiritual porque me arrodillo, porque le hablo a Dios. No, realmente trabajo mi área emocional porque reconozco delante de Dios que me cuesta reconocer que Él es el Señor, que Él manda, que es su voluntad buena, agradable y perfecta en la que tengo que vivir, que es como Él quiere que yo viva, que es que yo tengo que orar, que es que yo tengo que buscar su rostro, que es que yo tengo que apartarme de mis malos caminos. Cuando yo tengo que reconocer eso, viene el orgullo, viene la altivez y nos dice, no, pero pues es que así me creó el Señor, así soy yo. Es que si Dios me acepta así, ¿por qué el resto de la humanidad no me acepta así? Y seguimos, de alguna manera lo que hacemos todo el tiempo es usar la religión para justificar nuestras malas acciones. Y tomamos todo lo que es emocional, todo lo que son nuestras emociones, que es donde está allí el alma, donde está allí todo el daño emocional que tenemos, el rayón, como digo yo, y lo disfrazamos de religión y creemos que es espiritual. Ojo con esto, que es muy diferente. Entonces viene toda esa religiosidad, ¿no? Viene toda esa religiosidad de que me arrodillo, de que levanto las manos, de que grito, de que reprendo, de que quito, de que pongo, de que lloro, de que gimo, pero realmente yo no he abatido el orgullo, no he quitado la altivez. Cuando yo tengo la capacidad de ir a la presencia del Señor y ni siquiera hablar, porque siento vergüenza de mi pecado, siento dolor de mi maldad ante la presencia del Dios Santo, ahí realmente estoy humillada. Ahí realmente he entendido que Él es el Señor.
La oración del Getsemaní es el mejor ejemplo de humildad, de humillación. En el momento del máximo dolor, de la máxima angustia, en el momento del máximo miedo, en el momento del temor más aterrador que Jesús tenía. Y es que es fácil entenderlo porque la Biblia dice que Jesús estaba llorando lágrimas de sangre. Y tiene uno que estar muy angustiado para que se revienten esas venitas de los ojos y le bote las lágrimas de sangre. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. De ir a la presencia del Señor en tal angustia que uno siente que se le va a estallar la cabeza, que uno siente que se le van a estallar los ojos de tanto llorar, de tanto gemir, de esa presión que genera ese momento. Y Jesús está en ese momento. Y Jesús está en tal grado de humillación que le dice al Padre, por favor, si te es posible, escucha esto. Jesús no le dice al Padre, es que necesito que hagas esto. Es que ahora haz esto. Es que tienes que hacer esto. No. El Señor le dice, si te es posible, pasa de mí esta copa. Lo primero que Él hace es decirle, tú eres el Señor y tú eres el que sabes lo que estás haciendo. Y esto es muy doloroso para mí y esto es muy difícil para mí y esto es muy angustiante para mí. Si te es posible, si esto puede pasar, si es dentro de tus planes esto se pudiera cambiar. Jesús hace la oración más significativa que yo personalmente he encontrado en la Biblia. Y luego, en ese mismo grado de humillación, en ese mismo grado de sometimiento, en ese mismo grado de amor, de entrega y de respeto al Padre, le dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras le está diciendo, Señor, tú eres Dios, tú eres el que conoces el porvenir, tú eres el que sabes por qué esto tiene que pasar. Independientemente de lo mucho que me duela, independientemente del dolor, de la angustia, del sufrimiento, del miedo y de todas las emociones que en ese momento Jesús como hombre estaba sintiendo. Es decir, que Jesús tiene su orgullo totalmente abatido y su altivez totalmente abatida. Por eso es que yo insisto, mis amores, insisto todo el tiempo, mis amados hermanos, insisto todo el tiempo en que si hay algo que nosotros como creyentes tenemos que hacer es ser discípulos de Jesús. Porque cuando somos discípulos de Jesús vivimos como Jesús, caminamos como Jesús, hablamos como Jesús, pensamos como Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, volviendo al versículo, entendemos que cuando el Señor le dice a Salomón, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Es curioso porque algo que he venido trabajando mucho desde el año 2016, que el Señor dio este versículo para Colombia y Sierra Nevada específicamente, es Dios no ha llamado, no está diciendo que se humille solo los pastores, que se humillen los pecadores, que se humille la gente de afuera, sino que Dios ha sido muy específico. Si se humillare mi pueblo, o sea, Dios no está llamando a humillarse al presidente de la República, a las Fuerzas Armadas, a las familias de Colombia. No, ahí no dice, es que si se humillaren los líderes políticos. No, ahí dice, si se humillare mi pueblo. Esto es tan importante de entender, mis amados. Por eso es que el Señor clarísimamente nos ha dicho,
de la condición de la iglesia depende la condición de una nación. Porque es que si hay un pueblo humillado, si el pueblo de Dios se ha humillado, si el pueblo de Dios ha entrado en ese Getsemaní, si el pueblo de Dios ha entendido la palabra humillarse delante de Dios, entonces nosotros veremos la gloria de Dios. Al pueblo al que él manda humillarse es a los cristianos, hoy a los cristianos. En ese tiempo su palabra, que hasta hoy se cumplirá, será para el pueblo de Israel. Pero para nosotros este versículo aplica perfectamente, porque nosotros somos parte de ese linaje. Si se humillara en mi pueblo, es decir, usted y yo, si usted abate el orgullo y la altivez que hay en su vida, si usted puede mostrar su pobreza espiritual delante del Dios Santo, si usted es capaz de ir, de reconocer, antes de ir, de reconocer sus fracasos, si usted es capaz de expresar su arrepentimiento sincero acerca del pecado que está cometiendo, si usted toma la decisión de renovar su compromiso con el Señor, de hacer su voluntad en todas las áreas de su vida. Lo que el Señor quiere de nosotros no son obras. Mis amados, es que hemos confundido el mucho activismo, el estar en la reunión de líderes, el hacer el servicio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el hacer la campaña, el estar allí, el hacer allá, el hacer el retiro, que nada de eso es malo, pero ha entretenido al pueblo. Y al entretenerlo, no tenemos un pueblo que se quiera humillar, porque asume que con todo el trabajo que hace, que con todas las actividades que tiene, es suficiente para que Dios le oiga. Es suficiente para que Dios obre. Es suficiente para llegar al cielo. El Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Me gustaría meterme en el tema de David, pero solamente pasar por ahí volando diciéndoles, si hay algo que entendió David, fue 2 de Crónicas 7:14. Cuando David pecó, se humilló, oró, buscó el rostro de Dios y se apartó de su mal camino. Inmediatamente él recibió de parte de Dios ser escuchado, ser perdonado y sanarle, porque Dios le sanó y le dio un nuevo hijo, que es Salomón, la razón por la cual hoy nosotros estamos hablando. Mis amores, tenemos una cultura de una actitud arrogante y soberbia que ha impregnado al pueblo de Dios. El querer hacer las cosas a nuestra manera no es otra cosa que una falta de humildad. Querer tener el control de todas las cosas, que no necesitamos de nadie para resolver nuestros problemas. Eso lo único que nos está mostrando es la gran falta de humildad que hay en el pueblo de Dios. Y esto contándoles cosas pequeñas, pero con que nos quedemos con la arrogancia y la soberbia, con la altivez de espíritu, con el creer que sabemos más que otros, con el no comprender la palabra de Dios cuando nos dice que miremos a nuestro hermano como a superior, el entender esa igualdad delante de Dios. Si yo a usted le miro como superior a mí y usted a mí me mira como superior a usted, simplemente estamos generando la igualdad. Nos miramos en el mismo orden, nos comprendemos y nos amamos, nos ayudamos y somos cuerpo. Bendito es el nombre del Señor. La importancia de la humillación. Creo que este ha sido
el mayor problema que ha tenido el poner en práctica 2 Crónicas 7:14. Porque para nosotros soltar nuestra voluntad es como soltar el control. Es como, es que yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que quiero hacer. Y nos afirmamos esto usando la palabra. Yo sé los planes que Dios tiene para mí. Pero vemos vidas fracasadas. Vemos cristianos que definitivamente no están dando testimonio. Vemos una nación caída, una nación que se está destruyendo. Vemos una nación que cada día está peor. Vemos una nación que está cayendo en un hoyo profundo. Si la Biblia a mí me dice que si yo me humillo, que si oro, que si busco el rostro de Dios y me aparto de mis malos caminos, entonces Dios me va a oír desde los cielos, Dios va a perdonar mi pecado y va a sanar mi tierra. Vean, yo no lo dudé ni un minuto, inmediatamente vamos a entrar a cumplir 2 Crónicas 7:14. Pero sé que la parte más difícil es la humillación. Porque yo les digo, todos oramos o procuramos hacerlo. Y cuando oramos creemos que estamos buscando la presencia de Dios. Y es más, muchos dicen que se han apartado de sus malos caminos. Pero realmente el foco, lo importante, lo esencial aquí está en la humillación. Cuando yo soy capaz de dejar que Dios controle mi vida, que lo que yo hablo, lo hablo porque Él me diga que lo hable, que donde yo vaya es porque Él me diga que vaya, que cuando yo camine es porque Él me dice que camine, que cuando me diga que me esté quieta, me quede quieta, que cuando el Señor me diga que dé, yo dé, que cuando el Señor me diga que retenga mi mano, yo la retenga, que absolutamente todo. Absolutamente todo. Mis pensamientos totalmente en la presencia del Señor. Que cuando aún estando en esa condición yo haya caído en un pecado, tenga la capacidad de ir a su presencia y dolerme y llorar y sufrir porque pequé contra el Dios Santo. Eso es humillación, mis amados. Y eso es lo que el pueblo no quiere tener. Pero donde lo hiciéramos, donde lo tuviéramos, donde nos dedicáramos a esto, donde deseáramos tener esa oración del Getsemaní en nuestras vidas. Señor, si te es posible ayudarme con esto. Señor, si te es posible darme ese deseo del corazón. Señor, si te fuera posible ayudar a mi hijo. Señor, si te fuera posible hacer esto por mi familia. Señor, si te fuera posible hacer esto por Colombia. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. La oración cambiaría radicalmente. Porque hoy tenemos una oración de mando. Hoy cogemos los versículos donde dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos los dará. Y entonces, danos, envíanos, trabaja, haz. Es como que, ¿qué hubo Dios? ¿Qué hubo? Que no estás dando. Porque el mismo orgullo, la misma altivez que hay en el pueblo ha generado una oración altiva, una oración maluca, perdónenme la expresión y perdónenme que sea tan sincera, pero es verdad. Cuando uno escucha a las personas orar como si tuvieran todo el poder de Dios encima para hacer todas las cosas que creen, y yo ordeno, y yo hago, y yo pongo, y yo declaro, y yo decreto, en serio que me genera angustia. Porque yo voy al Getsemaní, yo voy a Jesús, a la palabra, y veo a un Jesús derretido en humillación, derretido en la humillación. Señor, que seas tú, que si tú quieres, que por favor, que tú lo hagas. Yo veo a unos discípulos de Cristo siendo como Cristo,
De hecho, me gusta Pablo, que termina diciendo ya cuando está terminando su carrera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Y qué significa eso? Significa que Pablo también hizo una oración parecida a la del Getsemaní. Significa que Pablo también vivió una vida de oración. Significa que Pablo iba donde el Señor le decía que fuera. Significa que Pablo hacía lo que el Señor le decía que hiciera. Significa que Pablo hablaba lo que el Señor le decía que hablara. No es otra cosa. Pablo estaba absolutamente sujeto. Pablo, un hombre orgulloso, arrogante, cuando lo vemos allí como Saulo de Tarso, se convierte en un hombre absolutamente sujeto, dejando que el Señor gobierne su vida, que lo llevaron preso, que le tocaba ir allá, que le tocaba estar en la cárcel, que le tocaba ser aporreado, que le tocaba ser maltratado. Pablo simplemente entendió que él tenía que cumplir la tarea que tenía que cumplir. Nosotros hoy estamos más preocupados por lo mucho que debemos tener para mostrar que lo que debemos hacer para verdaderamente ver la gloria de Dios. A mí no me convence, y con mucho respeto lo digo y con mucha tranquilidad, a mí no me convence la gente que tiene muchas cosas materiales y que dicen, es que Dios, no lo sé, está bien y gloria al Señor. Hay una realidad bíblica y dice que del Señor es dar la riqueza, la honra y el poder. Él les da a quien quiera. A quien quiera. Y ahí esa realidad bíblica no es solamente para los creyentes, es para todo el mundo. El Señor puede entregarle las riquezas a quien quiera. Pero eso no significa que son las personas más espirituales. Entonces este tema espiritual no es de riqueza o de pobreza. Este tema espiritual no se debe poner en la balanza de cuánto tengo y entonces cuánto oro. No. Este tema espiritual se debe tener en que estoy tan sujeto a Dios, tan humillado a Dios, tan dispuesto a que Dios haga conmigo lo que quiera, que aún esos deseos fervientes de mi corazón de querer tener o hacer o pensar o caminar o no sé qué más, estén tan sujetos a Dios, que el proyecto de vida que yo tenga sea el propósito de Dios en mi vida cumplido. Eso es todo lo que tenemos que hacer, pero un día les hablaré acerca de eso. Por ahora hablemos de esa humillación. Importante, supremamente importante, que nosotros podamos humillarnos delante de Dios. La humillación, mis amados, es la parte esencial, es la columna vertebral de este versículo. La columna vertebral de este versículo es la humillación. Si usted logra humillarse, las otras tres cosas son absolutamente fáciles de hacer. Porque es que aquí el quebrantamiento, la columna vertebral, que es la humillación, es que usted logre estar absolutamente dispuesto, dispuesta a que Dios haga en su vida su perfecta voluntad para usted. Su perfecta voluntad. Y entonces la gente pregunta, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, la primera cosa que Dios ha mandado es humíllese. Es decir, ríndase. Rinda su vida. Ríndase, pero no ese rendimiento que hacemos a veces, que decimos, Señor, allá en el servicio de consagración o en el servicio de milagros o en el servicio de yo no sé qué, ¿sí? Y sí, Señor, me rindo y aquí estoy tranquilo y sí, Dios, y usted sale del servicio y dice, ay, Dios me habló y Dios me dijo. Y luego cuando viene el proceso de la humillación, cuando usted quiere ir al norte y Dios le dice no al sur, y usted dice no, yo al sur no voy, no, Señor, si esa parte es súper complicada, súper difícil, yo por allá no camino, no. O usted dice no, qué miedo ir por allá, ay no, hacia allá no, por favor Dios, hacia allá no, yo cojo hacia el norte.
pues entonces usted solamente tuvo un tiempo emocional en el servicio. Pero si usted aprende a tener un tiempo espiritual en la oración y aprende a humillarse en la presencia de Dios todos los días, usted va a ver un resultado maravilloso. Porque cuando el Señor le diga el sur y usted quiere irse al norte, usted va al sur porque usted sabe que así tenga miedo, que así el camino sea pedregoso, que así la situación sea complicada, Dios va con usted. Y si Dios va con usted, tiene el éxito asegurado. Entonces Dios está esperando a un pueblo que se humille, un pueblo que viva un evangelio exitoso. Y no exitoso por lo mucho que tenga, sino exitoso porque ve el resultado de Dios en su vida. Es que aquí el éxito es Dios. Aquí el éxito es que Dios vaya con nosotros. Aquí el éxito es que estoy haciendo su voluntad de tal manera que por donde yo camino, Dios va conmigo. Aquí el éxito es que el pecado se disminuye al nivel que desaparece y que las equivocaciones se disminuyen al nivel que se desaparece. Porque estoy en la voluntad perfecta, agradable de Dios, porque estoy allí, porque no me muevo si Dios no me dice que me mueva, porque no camino si Él no me dice que camine, porque no pienso si Él no me dice que piense. No, hasta allá tampoco, Dios es muy respetuoso. Pero estoy hablando de esas acciones que tenemos que tomar. ¿Estamos? Así de que, mis amados, la columna vertebral de este versículo para usted y para mí y para todos los creyentes es humíllese. Humíllese, humíllese delante de Dios. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ayunos prolongados, Dios no quiere veladas prolongadas, Dios no quiere oraciones de 5 horas. Dios desea, anhela un corazón contrito y humillado. Ese no lo va a despreciar. Y no con esto decir que el Señor no nos mande a ayunar, no nos mande a velar. Ustedes saben que sí, ustedes saben que yo lo hago aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no lo hago, o nosotros en Colombia y Cierne y Ora no lo hacemos porque se nos ocurrió, ay, fin de semana con puente, ¿por qué no nos hacemos una velada? No, es porque Dios, estando en oración, en humillación, cumpliendo sus órdenes, haciendo lo que Él quiere que hagamos, Él dice, tal fecha van a hacer esto, van a hacer tal cosa, porque cuando usted se humilla, usted se vuelve tan sensible a Dios, que usted cuando ora y busca el rostro de Dios, y como usted ya está apartado de los malos caminos, empieza a ver un fluir espiritual, una conversación con el Señor, una tranquilidad con Dios. Vean lo que pasó con Moisés, para que Moisés estuviera cara a cara con Dios, no es otra cosa diferente a que Moisés se humilló. Moisés se humilló. Moisés entendió que Él era el Dios de Israel. Moisés entendió que Él era el Señor. Cuando Moisés se presenta a Dios, que Dios le da la orden de que Él va a libertar al pueblo, y Moisés le dice, pero es que yo no sé ni siquiera hablar. Y el Señor le dice, yo le voy a poner a una persona ahí para que hable por usted. Y cuando Moisés le dice, cuando yo vaya allá, ¿en nombre de quién voy a ir? Yo soy el que soy. Cuando Moisés toma la decisión de decir, ok, entendí el mensaje, yo voy en tu nombre, lo que Moisés hizo fue doblegar su altivez, su orgullo, su deseo de dominar, su deseo de mandar, su deseo de hacer, y viene de ser criado con el faraón, viene de tener el dominio, viene de tener el poder. Pero Moisés entiende a quién le está obedeciendo. Es que la humillación está muy pegadita a la obediencia. Y obedecer es simplemente entender que Dios me está diciendo que haga esto y lo debo hacer. O que Dios me está diciendo no haga esto y lo debo hacer. O no lo debo hacer, para que mejor me quede mejor la frase aquí. Dios dice no lo haga, no lo haga. Así de sencillo. Entonces Moisés entendió eso, por eso es que Moisés pudo ver cara a cara a Dios. Esa es la razón, porque se humilló.
Jesús se humilló hasta lo sumo. Dice la Escritura que Jesús se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por Dios, en serio que yo quisiera como tener una inyección, algo que pudiera inyectarle a mis hermanos, a todos los cristianos que yo viera en mi camino, con este mensaje. Porque a mí me parece muy fácil entender esto. Si Jesús se humilló hasta lo sumo y si fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Jesús es mi maestro y yo soy su discípula, pues hombre, yo tengo simplemente que hacer lo mismo que hizo mi maestro. Él me está dando el ejemplo. Solamente que yo no voy a ir a morir a la cruz porque Él ya murió. Pero yo tengo que estar sujeta al Padre como Él estuvo sujeto al Padre. Tengo que orar como Él oró porque Él es el ejemplo. La manera como Jesús se mantuvo como hombre, siendo hombre, habiendo nacido, vivido, criado y muerto como hombre, lo que hizo fue mantenerse humillado delante de Dios, buscando siempre la presencia de Dios, orando en la presencia de Dios y apartándose de todo el mal camino que se le presentara para poder recibir las órdenes de Dios y cumplir a cabalidad el propósito para el cual Dios le había enviado. Todos nosotros fuimos enviados a esta tierra con una razón de ser. Tenemos un propósito que cumplir. Cuando nosotros reconocemos a este maestro, hacemos lo que el maestro hizo, pues sencillo, yo simplemente voy a tener una capacidad de estar con el Padre, recibir sus instrucciones, honrar al Hijo y por medio del Hijo honrar al Padre. Y es cuando hablamos de que el Espíritu se vivifica en nosotros. Es que cuando el Espíritu vive en nosotros, es que Cristo vive en nosotros, porque el Señor es Espíritu. Entonces Él vive en nosotros, Él es Jesús, en este momento está en nosotros como Espíritu. Entonces cuando nosotros, el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu del Señor, está hablando a nuestro corazón, está hablando a nuestra mente, está todo el tiempo corrigiéndonos, está todo el tiempo enseñándonos, llevándonos a la verdad. Esta es la verdad. La verdad es Cristo. El Espíritu Santo los llevará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Qué debemos vivir como discípulos de Cristo? Es que no hay vuelta de hoja. Esto es muy fácil. Coja los evangelios, léalos, conozca a Cristo y viva como Cristo. Humíllese como Cristo, ore como Cristo, venga a la presencia de Dios como Cristo. Y ya. Es muy fácil. Y no es porque me haya sido revelado, de verdad. Es porque ahí está en la Biblia y simplemente cuando uno se humilla, uno lo entiende. Cuando uno se humilla, uno lo entiende y uno deja de poner excusas, uno deja de decir, no, es que como yo soy humana, cuando venga el Señor y es que esta carne, no, uno deja de decir todas esas bobadas y uno dice, no, aquí hay una responsabilidad, aquí hay unas decisiones, aquí hay una vida que seguir, me había equivocado, hice las cosas mal, no estaba siendo discípula de Cristo, no había entendido la voluntad del Padre, no había entendido que mi proyecto de vida va relacionado con el propósito de Dios y que lo que yo tengo que hacer es unir esto en la voluntad de Dios y vivir absolutamente en la voluntad de Dios. Y no puedo poner excusas frente a lo que la Biblia me dice, frente a lo que yo hago. Y yo tengo que tener una vida concordante con lo que digo y con lo que hago, con lo que dice la Biblia y con lo que yo soy. Y si yo soy discípulo de Cristo, entonces tengo que vivir como mi maestro. Muy sencillo. Vean, mis amores, es fácil. Solamente es ponerlo por práctica. Así es de que la parte más importante y a la que le he dado mayor relevancia es humíllese. O sea, vaya al Señor, entregue su vida, dígale, Señor, aquí estoy, realmente entiendo que debo vivir en tu voluntad. Una oración que yo hacía, no sé si de pronto les pueda servir y que todavía hago muy constantemente y que la hago con fervor, con anhelo cuando entro a la presencia del Señor es: por favor, Señor, que yo siempre esté en tu voluntad. Por favor, que yo cumpla tu voluntad. Por favor, que yo no me salga de tu voluntad. Te lo suplico, Señor, ayúdame a mantenerme en tu voluntad. Eso para mí es una oración constante porque yo tuve muchas experiencias antes de humillarme, antes de conocer esta presencia de Dios tan diferente, tan bonita. Cuando fui religiosa, cuando hice una tarea muy religiosa,
de equivocarme en muchas cosas y creer que estaba en la voluntad de Dios. Y creerlo absolutamente y estar absolutamente convencida y decirle a todo el mundo, no, es que yo está, porque yo siempre he sido una mujer de oración y siempre oré y siempre, bueno, hice todas esas cosas que ustedes saben que hacemos, pero no había entendido esta experiencia que vivo hoy, de escuchar y no moverme hasta que Dios no me confirme, y de hacerlo y de estar tranquila y dejar de querer tener el control y que Él tenga el control de todo, y hablar y caminar y pensar y entender que soy discípula de Cristo, que yo soy discípula de Cristo, que mi maestro es Cristo, que la forma como yo me relaciono con el Padre es por medio de Jesucristo, y que yo debo hacer lo que Jesús hizo y la forma como Él se relacionó con el Padre. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces, mis amados, estamos a tiempo. El Señor nos está dando una oportunidad. Cuando logramos humillarnos, cuando logramos entender que la humillación no es que nos van a hacer un mal, sino que nos van a hacer un bien, porque es entregar realmente todas nuestras emociones. Ok, Señor, me rindo a ti, me rindo. Entre a la presencia del Señor y dígale, Señor, me rindo, o sea, aquí estoy. A veces ni siquiera tiene usted que decir nada, simplemente quédese ahí y diga, me rindo. Cuando uno logra hacer eso, lo que sucede es que puede orar. Entonces, orar, mis amados, nosotros hemos aprendido a orar de alguna manera, no sé si decir que mal, pero creo que hemos orado mal, porque nuestra oración ha sido como una oración muy mandona, muy de poner a Dios. A mí me aterra, por ejemplo, cuando yo escucho a una persona decir, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar el bolígrafo, Espíritu Santo, ¿dónde dejé las llaves? Y, o sea, como, uy, no, espérese, es que el Espíritu Santo no es el que le recoge el reguero, no, o sea, yo en este momento entiendo la divinidad, la grandeza, el poder, la exaltación, el señorío del Dios todopoderoso, de ese Dios trino, y yo digo, nosotros no podemos, como simples mortales que somos, coger a Dios como el de poner. No, yo no puedo pedirle al Espíritu Santo que me recoja el reguero. No, y prohíbaselo. Esa no es la forma. Orar, mis amados, es implorar. Orar es clamar. Orar es hacer algo como lo que hizo Jonás cuando llegó a la panza del pez, después de haber desobedecido la palabra de Dios. Cuando él ya se vio en ese peligro mortal, Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el Seol. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. Eso es orar. Orar es que yo ya vengo en una actitud de humillación lo suficientemente a Dios para decirle, Señor, de verdad yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, de verdad. Dios, necesito tu ayuda para mí, para mi persona, para lo que yo soy. Mira esta altivez, mira este orgullo, mira lo mandón, mira lo que yo deseo, mira cómo yo soy una persona que quiere tener el control todo el tiempo, una persona que tiene miedo, una persona que no sabe qué hacer. Mira, Señor, o sea, todo lo que usted sabe que hay en usted. Esa es la oración más importante que el cristiano debe tener, la oración que hace por sí mismo. Yo creo, y lo digo por experiencia, que es más importante hacer la oración por nosotros mismos, por cada uno, que la oración que hacemos por la nación, o por los familiares, o por los amigos, o por lo que sea. Porque cuando tengo la capacidad de ir a la presencia de Dios y pongo mi vida, la mía, en la presencia de Dios y le digo, Señor, yo he pecado, Señor, yo tengo estos problemas, Señor, es que es aquí donde está el problema.
Es que soy yo la que necesita tu ayuda. Es que si tú no lo haces, yo no puedo seguir adelante, Señor. Es que si tú no me miras con misericordia, si tú no me indicas, si tú no me ayudas, si tú no me diriges, si tú no tomas el control de mi vida, si tú no lo haces, no puedo seguir. Te necesito, tú eres mi necesidad. Tú eres mi necesidad. Lo que más necesito, Señor, no es la economía, no es los bienes, no es el marido, no es el hijo, no es la casa, no es el estudio. Lo que más necesito en mi vida, mi razón de vida, eres tú. Te necesito a ti, Señor, a ti, a ti. Cuando tengo esa capacidad de oración, cuando eso es más importante que venir a darle órdenes a Dios, mi vida espiritual cambia. Dejo de ser una persona religiosa y me convierto en una persona espiritual. No sé si en la Biblia, creo que hay una sola oración en la Biblia acerca de Jesús, creo que es Juan 17, si no estoy mal, en donde Jesús ora por los discípulos y ora por todos nosotros. Es la única oración que tiene como esa forma de orar hacia afuera. Pero si usted mira la vida de Jesús, la vida de oración de Jesús, Jesús tiene una vida de oración muy personal, muy donde él se encuentra con el Señor. No está registrada en la Biblia, no dice, y Jesús estaba diciendo estas palabras, no lo dice. Dice, y se apartó del monte a orar, y era muy de madrugada y estaba orando, y llegó de noche y estaba orando. Y hay unas oraciones particulares que ya es como cuando oró por los discípulos, cuando hizo aquellas cosas, tareas específicas. Pero la mayoría de oración de Jesús era una oración personal, era una oración de secreto, era una oración donde no lo dice la Biblia y les ruego no vayan a malinterpretar esto, pero lo que yo asumo, lo que yo he podido entender es que era ese momento en el que el Señor entraba en una comunión tan directa con el Padre para no equivocarse, para que como ser humano, como estaba sin la divinidad, era un hombre común y corriente como nosotros, no caer en ese pecado. Y es allí, en ese momento, en donde después de que hacemos esa oración personal, en donde entramos a esa oración personal, en donde aprendemos a orar por nosotros de tal manera que nos mantenemos en una comunión con Dios, cuando Dios nos habla y nos indica por qué debemos orar. Les digo por experiencia personal. Cuando empecé a entender este proceso, cuando empecé a hacer este proceso, cuando entré en la humillación, cuando empecé a orar por mi vida antes que orar por la vida de cualquiera, empecé a entender cuándo y por qué debo orar. Y ahora mi oración es más efectiva. Yo ya no oro por todas las cosas, no me meto 6 horas a orar. Ahora puede ser que dure las 6 horas orando, tal vez si el Señor me manda, pero el tiempo, sea 1 hora, 2 horas, 5 minutos, 1 minuto, no sé, es efectivo. Porque no es por lo mucho que nosotros hagamos, es por lo obedientes que estamos siendo a lo que Él ha mandado hacer. Y esa oración personal, mis amados, trae esa bendición. La segunda parte es que el Señor nos habla acerca de esa oración personal en Mateo 6 al 13. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, mis amados, este versículo es un versículo absolutamente clave en la vida del creyente. Pero esta oración dice, mas tú cuando ores, entra tú en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, no está diciendo que entremos en muchedumbre, no está diciendo que cuando entremos 2 o 3, está hablándote a ti. Cuando tú, más tú, cuando tú, o sea, la palabra está siendo clara, o sea, allí, a la persona. ¿Qué está diciéndonos la palabra? Usted que debe tomar un tiempo de oración, tome ese tiempo de oración en lo secreto, donde nadie le interrumpa.
donde usted pueda entrar en esa presencia con el Señor, donde usted pueda ir a descargar su corazón y contarle a Dios su maldad, sus sueños, su dolor, su rabia, su tristeza, todo lo que hay en usted. Y solicitar esa ayuda de Dios. ¿Y cómo solicitamos esa ayuda de Dios? Cuando buscamos el rostro de Dios. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios no es otra cosa que buscar la presencia de Dios. La traducción de buscar el rostro de Dios en el hebreo, en la palabra rostro, literalmente es buscar el rostro. Entonces, lo que estaba pasando allí, por esta forma hebraica, es tener acceso a Dios. Tener acceso a Dios. Buscar su presencia es tener acceso a Dios. O sea, tener la presencia de Dios es que Dios está ahí. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en su presencia? Cuando estamos en su presencia hay una transformación en nuestras vidas. Porque su presencia nos transforma. Entonces, cuando yo me humillo, cuando yo he reconocido que definitivamente el orgullo no me puede doblegar, sino que yo tengo que venir a la presencia del Señor y que tengo que doblegarme y que tengo que hacerlo y que tengo que entender que Dios conoce todo de mí, que yo debo dejar toda esa altivez y todo ese orgullo y que debo venir en sumisión a hablar con Dios, que es orar, a hablar con Dios y decirle a Dios verdaderamente mi condición. Tengo que, después de hacer eso, puedo decirle, Señor, necesito tu presencia. Necesito esa presencia que restaura, necesito esa presencia que transforma, necesito tu presencia en mi vida. Necesito tu presencia en mi vida. La presencia de Dios en la vida de nosotros nos restaura. Nosotros debemos diligentemente volvernos a Dios con todo nuestro corazón y anhelar con todo nuestro corazón la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas, yo insisto, no se trata de ir a la congregación y decir que tu presencia caiga en este lugar y que tu presencia, no, en su vida, allí en lo secreto, allí en el cuarto, allí suplicando, rogando, Señor, por favor, necesito tu presencia. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Y hay otra parte donde dice, buscadme y viviréis. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, buscar al Señor. Allí en lo secreto. No ir a darle órdenes y a pedirle que haga y que haga. No, te necesito tu presencia. Por favor. Señor, no me voy a mover de aquí, Señor, voy a venir todos los días a la misma hora y te voy a pedir tu presencia, voy a clamar tu presencia porque yo necesito tu presencia que restaura, tu presencia que cambia, tu presencia que transforma. Necesito parecerme a Jesús, necesito ser agradable a tu mirada, necesito, Señor, poder honrar a mi Maestro con la forma como yo vivo esta vida, Señor, en tu presencia. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? El resultado de esto es que nos vamos a convertir de los malos caminos. Ojo con esto. Mire que Dios no dice en el versículo y se arrepintiesen de sus malos caminos, sino que dice y se apartasen de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque usted y yo ya nos arrepentimos. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros tuvimos 3 condiciones para aceptarlo: creer, arrepentirnos y bautizarnos. Entonces, cuando nosotros ya creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y nos bautizamos, nosotros ya hicimos esa tarea. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el lapso del tiempo después de ese primer amor? Que nosotros hemos vuelto a pecar, o simplemente muchos de esos pecados que traíamos no los hemos solucionado porque hay un problema emocional en nosotros que todo el tiempo nos lleva y nos conduce a hacer mal las cosas. Así que el Señor no nos llama a arrepentirnos del pecado, sino a convertirnos de ellos. ¿Y qué significa convertirnos de ellos? Convertirnos de ellos significa darle la espalda a esos pecados, es decir, salir de eso.
Hay mucha gente que ha dicho, por ejemplo, que dice, no, pero es que esta es una situación que yo le he venido orando al Señor por 20 años y no la he podido cambiar y no sé qué. No, es que usted ya se arrepintió, pero usted tiene que tomar una decisión. Una decisión es, hombre, yo no puedo seguir siendo grosero, yo no puedo seguir hablando mal de las personas, yo no puedo adulterar, yo no puedo seguir haciendo estas cosas. O sea, ese comportamiento mío no va acorde con lo que la Biblia dice y yo tengo que tomar una decisión. Es una decisión, yo tengo que convertirme en mi mal camino. Así de que el arrepentimiento no basta para restaurar la comunión con Dios. Es necesario convertirse del mal camino. O sea, después de que nos arrepentimos, ahora tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Hay mucha gente arrepentida en las congregaciones, mucha. O sea, realmente la iglesia de Cristo en su mayoría está arrepentida. Pues todos hacen la oración de fe y asumimos que todos están arrepentidos, pero no todos están convertidos. Por eso es que de la condición de la iglesia depende la condición del país. Y si vemos el país como está, pues miremos la condición de la iglesia. Entonces, no todos están convertidos. ¿Y qué es estar convertido? Pues así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Haga de cuenta que a usted se le pierde las llaves de su casa, o que a usted se le pierde una joya valiosa o un anillo con una esmeralda. ¿Usted qué hace? Usted revuelca la casa, usted levanta hasta la cama del perro si lo tiene para buscarlo. Esa misma actitud que usted le da a un objeto de valor para su casa, como las llaves, como el anillo, como lo que sea, esa es la misma actitud que usted y yo debemos tomar para buscar al Señor y llegar a este grado de conversión. Es que me convertí en cristiano, pero no se ha convertido de sus pecados. Es que me convertí al cristianismo, pero no se ha convertido de su forma de ser, de lo que usted ha sido. Asimismo, como a usted se le pierde algo de valor, usted tiene que buscar a Dios. O sea, aquí hay algo de valor que hemos perdido, y lo que hemos perdido es la conversión. ¿Nos hemos arrepentido? Sí, claro, nos hemos arrepentido. Cuando oramos por la iglesia de Cristo y pedimos que venga Jesús sobre la iglesia, que sea la cabeza del cuerpo, que sea Jesús trayendo sobre su iglesia el perdón del pecado, de la esclavitud, de la ignorancia y de las creencias cerradas, nos referimos a esto, mis amados. Nos referimos a esto. Hay mucho arrepentido, pero hay muy poco convertido. Una persona convertida es una persona que ha sido libre del pecado, que ha sido libre de la esclavitud, que ha sido libre de la ignorancia, que ha sido libre de las creencias cerradas. Una persona que dice haberse arrepentido, pero que no busca a Dios en la palabra, que no ora, que no se humilla, que no busca el rostro de Dios, es una persona que está arrepentida, pero no convertida. Y el Señor nos ha llamado a convertirnos para entonces oír desde los cielos, perdonar el pecado y sanar a Colombia. Así de que, mis amados, buscar el rostro de Dios es poder nosotros tener la seguridad espiritual, emocional y física de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese tesoro que es tener la certeza de que Dios el Señor está en control de todo lo que yo hago. Que mi voluntad está absolutamente sujeta, sometida a Dios. Nos vamos a evitar demasiados problemas, nos vamos a evitar demasiadas circunstancias, pero lo mejor, vamos a tener la respuesta de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre la nación. Es increíble, pero lo que pasa en su tierra, que es su persona, va a pasar en la nación. Porque entonces este es el pueblo que se ha humillado, que ha orado, que ha buscado el rostro de Dios, que se ha apartado de sus malos caminos, o que se ha convertido de sus malos caminos.
Este es el pueblo de Dios. Y se cumplirá su palabra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de ese lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. La conducta que hay en nosotros, la manera como nos comportamos, las acciones que tenemos hacia otras personas, la conducta se refiere a ese estilo de vida de cada ser humano. Cuando Dios dice, si mi pueblo abandona su mala conducta, si mi pueblo se convierte, se refiere a que cada uno de nosotros nos convirtamos a Él de corazón, nos apartemos de las maldades, de los pecados, que podamos realmente cumplir su palabra. Eso es lo que el Señor quiere. ¿De qué manera el Señor nos bendecirá si nos apartamos, si nos convertimos de esos malos caminos? ¿De qué manera el Señor nos convertirá? ¿Saben cuál es la manera como Dios va a traer esa bendición sobre la vida de cada uno de nosotros? Nos va a hacer libres, nos va a hacer libres. Pero en la forma en que yo busco a Dios, en esa forma viene la libertad. Si usted busca a Dios cada 8 días, cada vez que va al servicio, si usted simplemente lee la palabra cada año por su cumpleaños, pues usted no va a tener ese nivel de libertad. El Señor, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, nos da herramientas para perseverar de una manera consciente para lograr el carácter de Cristo y poder recibir la gracia y la gloria que Él tiene para cada uno de nosotros. Establecer los diseños de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que la oración sea continua, que la oración que nosotros hagamos sea que Cristo viva en nosotros. Haga esa oración todos los días: Señor, que Jesucristo viva en mí, que Jesucristo viva en mí. Hoy tenemos un pueblo falto de temor a Dios. Hoy cometemos pecados sin ni siquiera darnos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta. Pecados como la murmuración, el hablar mal de los líderes políticos, el hablar mal de los compañeros de trabajo, el egoísmo, la búsqueda de los beneficios personales. Y creemos que pecado es solamente matar o robar, pero el pecado no tiene una denominación. El pecado del chisme es igual a robar o a matar. Primera de Juan 3, 4, 8 dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Primera de Juan 3, 4, 8 en la versión TLA. Así de que, mis amados, más claro no lo puedo decir. Ni siquiera tengo que decirles, pues desglosarles Primera de Juan 3, 4, 8. Es clarísimo. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro y que nos apartemos del mal camino. Que nos apartemos de ese camino pecaminoso, que entendamos que si realmente somos de Jesucristo, no podemos seguir. O sea, nos tenemos que convertir verdaderamente. ¿Y de qué conversión nos está hablando? Nos está hablando de que nos convirtamos a Cristo, de que seamos como Cristo, de que seamos verdaderos discípulos. Así de que, mis amados, para concluir, está largo este mensaje, perdónenme el tiempo, pero para concluir,
un ejercicio sencillo, fácil. Ojalá usted lo haga. Porque aquí hemos diagnosticado el problema, hemos visto algunas soluciones, pero voy a compartirles una experiencia personal. Tómese un café con Jesús. ¿De qué manera? Tome un tiempo en su casa. Busque un lugar que usted diseñe para encontrarse con el Señor todos los días. Una silla, un tapete, un cojín, la sala, un pedacito, un lugar donde nadie más va a usar eso, donde nadie más le va a tocar eso, donde no para que usted lo idolatre, ni para que ponga allí el nombre del Señor, ni nada de eso, sino para que usted tenga un lugar a donde usted va a ir a hacer esta tarea todos los días. Y tome por regla un tiempo específico. Usted dice, yo voy a venir a ese lugar a las 5 de la mañana todos los días, o a las 3 de la tarde, o a las 7 de la noche, a la hora que usted considere. Y todos los días vaya a ese lugar, a ese cojín, a esa silla, a ese lugarcito que usted hizo allí en su casa. No tiene que tener un cuarto completo, pues así, no, allí en lo que tiene, ubique allí un lugar. Lleve una Biblia, coja un cuaderno y un bolígrafo y tenga allí todo ese material. Eso que usted siempre va a tener ahí, que nadie se lo corra de ahí. Y vaya todos los días. Aprenda a ir a esa hora que usted dispuso. Siéntese en ese lugar. Cierre sus ojitos. Tome ese tiempo. Dígale, Señor, aquí estoy en tu presencia. Humillo mi corazón delante de ti. Y quédese calladito, calladita. El tiempo que sea necesario. Deje que el Señor obre. Si no tiene más palabras para decir, no las diga. No se invente cosas. Tome el tiempo que usted considere que sea necesario. Si solo fueron 2 minutos, no importa, use esos 2 minutos. Luego abra la palabra de Dios y lea un salmo. Léalo en voz alta, no haga nada más. Al otro día vuelva y haga el ejercicio. Al otro día vuelva y haga el ejercicio, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Le garantizo que va a llegar un momento en que usted está teniendo una conversación con Dios, en donde Dios le está diciendo dónde se debe humillar, donde su corazón está tan pegado a Dios que usted está entendiendo sus problemas, está entendiendo sus pecados. Dios le está revelando. Y usted empieza a tener una comunión con el Señor de tal manera que empieza a haber una evolución y un cambio en su vida. Y empieza a recibir las órdenes de Dios y a tener cuidado con lo que está escuchando y a saber si esto es de Dios, si no es de Dios. Y usted empieza a hacer un ejercicio. Yo a esto le llamo el gimnasio espiritual. Cuando usted va al gimnasio físico, a usted no lo ponen de una vez con los 20 kilos. A usted lo ponen a hacer unos entrenamientos despacitos para ir moviendo primero la movilidad de su cuerpo, sus músculos, ir generando eso. Pero cuando usted lleva 6, 7 años en un gimnasio, usted ya tiene músculo. Usted ya es de esas personas atléticas, ya es fitness, ya sabe comer, ya sabe vestirse, ya sabe hacer muchas cosas que antes no hacía cuando no hacía el ejercicio. Este es el gimnasio espiritual. Forme su gimnasio espiritual. Coloque ese cojín, coloque ese tapete, coloque esa silla, coloque lo que usted quiera, haga un rinconcito, un lugar. No empiece que voy a escribir el versículo, que voy a hacer. No, usted no haga nada de eso ahí. Allí solamente usted se va a ir a encontrar con el Señor. Se va a ir a encontrar con el Señor. ¿Qué es lo que sí tiene que tener allí? Una Biblia, un bolígrafo y un cuaderno. Eso es lo que tiene que tener en ese lugar. Cosas que no va a quitar de ahí. Y empiece a generar esta tarea todos los días de su vida. Todos los días. No ore por nada más. Usted va a ver cómo se convierte al Señor. Les bendigo, por favor, discúlpenme que me pasé de la hora. Les amo, gracias por esto. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, es cortante como espada de doble filo. Traspasa los huesos y los tuétanos y redarguye el corazón del hombre. Eterno Dios, ¿qué más decirte, Señor, que esta palabra no se devuelve vacía? Tú has hablado al corazón de mis hermanos. Mi oración, Señor, es que por favor, allí en ese lugar que tú dispones para encontrarse contigo, por favor, coloca en el corazón de mis hermanos esa tarea.
que ellos puedan preguntarte, Señor, ¿dónde quieres que nos veamos? Y allí donde tú dispongas el corazón de ellos, todos los días tu presencia esté, para que de esta manera ellos se puedan humillar, orar, buscar tu rostro y por sobre todas las cosas, convertirse, Señor, de sus malos caminos, se conviertan de esos malos caminos a los caminos del Cristo de la gloria, tu Hijo amado, nuestro referente, el Señor de señores, nuestro Maestro, para que un día, Señor, tú mires a Colombia, Señor, y puedas decir, he ahí esa nación de la cual yo tengo complacencia. Padre, para que de esta manera, Señor, todos nosotros humillados delante de tu presencia, cumpliendo 2 Crónicas 7:14, tú también cumplas al decir, ahora les oigo, ahora les perdono, ahora les sano a Colombia. Por favor, Dios, venimos a tu presencia reconociendo que como iglesia, como pueblo, hemos fallado, pero hoy nos humillamos, Señor. Hoy trabajamos por orar. Hoy, Señor, nos dedicamos a buscar tu presencia que cambia, que restaura, que transforma, para convertirnos, Señor, de nuestros malos caminos. En el nombre de Jesucristo, eterno Dios, que cada persona que escuche, Señor, este tiempo, reciba, Señor, reciba, oh Dios de los cielos, este principio, Señor, sean convertidos verdaderamente a Jesucristo, para que así, Señor, Colombia reciba tu sanidad. Tú nos escuches, perdones y sanes a Colombia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, darles gracias por este tiempo. Perdónenme, de verdad me da mucha vergüenza que me pase de la hora, pero el mensaje me apasiona y a veces se me olvidan los tiempos. Por favor, suscríbanse al canal, recuerden compartir con otros, mándenle este mensaje a otros para que puedan escucharlo, aprenderlo y ponerlo por práctica, y que seamos muchos convertidos en esta nación colombiana para ver la gloria de Dios. Recuerden, Colombia clama la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y de qué manera nos podemos manifestar? Sino siendo verdaderos convertidos al Señor. Así que a cumplir 2 Crónicas 7:14. Chao, chao, bendiciones. Mañana estaremos orando por la iglesia de Cristo. Chao, chao, bendiciones.